¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. Bueno, y buenas noches, porque en Japón a esta hora, ¿qué hora tenemos? ¿9:30 de la noche? Son las 9:30 de la noche. 9:30 de la noche. Bueno, gracias por atendernos, Christopher. Bueno, primeras manifestaciones del Papa León XIV ligados con definiciones políticas, pero también con la importancia de la libertad de prensa y del rol de los medios en construir ciudadanía. ¿No lo sorprende, entiendo, Christopher, en estas expresiones, porque lo conoce muy bien al Papa? Claro, más que todo el Papa, en la época cuando era obispo de la diócesis de Chiclayo, él siempre trataba de meterse un poco en la política respecto, por ejemplo, a la municipalidad de Chiclayo, las obras que estaban haciendo, o cuando también el expresidente Fujimori, cuando pidió perdón, pero lo hizo de manera general. Entonces él también en sus declaraciones dijo de que era mejor de que el señor Fujimori pida perdón de manera personal. Entonces como que él siempre trataba de decir las cosas tal como eran, o sea, como que no se dejaba llevar por otras apariencias, o siempre él era real, o sea, siempre él era como que sincero ante todo, ¿no? ¿Esto crees que lo va a poder mantener? ¿Crees que esas convicciones, hoy siendo Papa, las va a poder sostener? Yo creo que sí, porque de cierta manera, ahora es Papa, entonces él ya sabe más que todo la realidad, porque él ha vivido en un país sudamericano, ha hecho 40 años de su vida en un país sudamericano, entonces él sabe el día a día de lo que enfrentamos cada sudamericano. Entonces, como que él también de cierta manera ya lo va a llevar al Vaticano. Entonces en el Vaticano él va a hacer... Buenas noches. Disculpe, mi papá. Entonces de cierta manera él también va a hacer las cosas, va a tratar de llevar esa línea también del Papa Francisco, de tener una iglesia abierta para todos. ¿Lo conoces al actual Papa desde hace mucho tiempo? ¿Hablaba de Francisco, se referenciaba en Francisco siendo obispo? Claro, cuando recuerda que el Papa Francisco, el que le dio el cargo para que sea el obispo de Chiclayo, y sobre todo también para que sea luego el encargado secretario del Callao, de la Lima metropolitana, del Callao de Lima. Entonces fue el Papa Francisco quien le dio todos esos cargos, pero también él estuvo estudiando también sobre algunas cosas que estaban pendientes de la iglesia. Por eso también como que era muy cercano también al Papa Francisco. Por eso también si vimos también en las noticias, cuando él fue elegido Papa, agradeció también al Papa Francisco en sus primeras palabras. Sí, nosotros por ahí nos autorreferenciamos, sabiendo cómo somos los argentinos, en esa cercanía, pero por eso te lo preguntaba, para saber si efectivamente estaba alineado con el Papa Francisco, el nuevo Papa. Y esta percepción, insisto, más allá de nuestra autorreferencia de argentinidad que nos pone siempre en el centro del mundo, si efectivamente León XIV tenía como un referente dentro de la iglesia a Jorge Bergoglio. Claro, el Papa, si lo ves, está llevando la misma línea que el Papa Francisco. Tal vez va a hacer uno que otro cambios, pero se trata de llevar siempre esa línea, sobre todo la humildad. La humildad que llevaba el Papa Francisco también lo está llevando también el nuevo Papa. Entonces, pero él también siempre ha sido muy humilde, ha sido muy misionero igual que el Papa Francisco. Entonces, como que de cierta manera también el nuevo Papa, el Papa Robert, va a ser también una iglesia también como abierta al público, abierta a todas las personas. Va a tratar de entender también al nuevo mundo, igual que el Papa Francisco. El Papa Francisco decía de que nos abremos al mundo, que las personas para que se están alejando de la iglesia, entonces que la iglesia no estaba haciendo algo para poder acoger a las personas. Entonces Papa Francisco, como que su humildad, su manera de pensar, su manera de de la juventud, entonces como que también tiene mucho también que ver el nuevo Papa, porque también él era así, él era muy pegado a los jóvenes, era muy pegado a toda la catequesis, a los jóvenes sin fronteras,
al grupo pastoral juvenil. Entonces como que de cierta manera la vivencia que yo he tenido en persona con él ha sido como que muy muy bonita. A eso estamos dialogando con Christopher Hueda Valderrama, fotógrafo peruano que fue catequista y estuvo entre los 15 y los 22 años con el nuevo Papa. ¿Cómo fue tu experiencia de esa proximidad, de esa cercanía en Chiclayo, en Perú, Christopher? Cuando yo estaba haciendo confirmación, justo acabó la confirmación y me preparo para ser catequista. En ese momento el padre Robert entró para ser el obispo de la diócesis de Chiclayo. Entonces yo entré para ser catequista y él entró también para ser el obispo. Entonces la iglesia hacíamos misiones que nos íbamos a los pueblos más alejados, a llevar la palabra de Dios, a dar víveres, ayudar a la gente. Entonces, antes de irnos, el padre hacía una misa de agradecimiento para que todo nos vaya bien, y nos íbamos a las misiones lejos de Chiclayo, nos quedábamos 3-4 días. Entonces, cuando regresábamos, también el padre daba una misa de agradecimiento también. Era muy bonito. Otras anécdotas también que he tenido con el padre fue los retiros cuando teníamos con él. Yo he tenido retiros de silencio, que eran 3 a 2 días, que eran retiros donde tú no podías hablar, solamente escuchabas a los sacerdotes o al obispo. Y entonces era como que muy pegado, éramos muy pegados, así todos los que vivíamos en retiro con el Papa. Entonces vivíamos el día a día con él y era muy bonito. Me sobrevuela la idea de que había una dificultad inicial en la relación, porque un sacerdote llegado a los Estados Unidos, a Perú, se lo miraba con desconfianza, o rápidamente se adoptó al espíritu latino. ¿Cuál es tu experiencia al respecto, Christopher? Lo que pasa es que el obispado de Chiclayo siempre ha sido del Opus Dei. Siempre los obispos que han estado en el obispado de Chiclayo siempre han sido del Opus Dei. Entonces fue el primer obispo agustino que llegó, entonces como que era como que al comienzo como que la gente como que se mantenía un poquito así como que con miedo, ¿no? No sabíamos cómo era el Papa, pero poco a poco ya nos íbamos abriendo, y él también, entonces íbamos conociendo cómo era él, como humano. ¿Y alguna vez pero dijo... el idioma? Sí. Dime, perdón. No, Perdón. completa la idea, por favor, Christopher. Pero él, por el idioma nunca hubo problemas, porque él ya había tenido ya años atrás, también ya había hecho misión en Cholucanas y en Trujillo. Entonces, como que el idioma nunca tuvimos un problema por eso del idioma, porque se le entendía muy bien. Está bien, sí, más que del idioma, ¿no? De esta idea de que viene un sacerdote extranjero, ¿no? Pero me decís que cambió la percepción del obispado. Claro, porque éramos del Opus Dei, siempre el obispado, siempre estaban las personas que estaban a cargo de la iglesia eran del Opus Dei. Entonces el Papa Francisco lo designó como un agustino para que esté a cargo de la iglesia catedral, ¿no? Santa María Catedral de Chiclayo. Bueno, ahora con el diario del lunes pareciera que lo estaba preparando Bergoglio, ¿no? Sí, yo también pienso lo mismo, aunque lo he estado preparando también poco a poco. Entonces como que y creo que es algo así como que una cadena. Por ejemplo, yo también estaba viendo lo del Papa Juan Pablo con el Papa Ratzinger. Entonces como que él era muy pegado al Papa Juan Pablo. Entonces como que cuando fallece el Papa Juan Pablo II, el Papa Ratzinger fue el Papa. Entonces como que, y luego el Papa Ratzinger tuvo una reunión con el Papa Francisco. Entonces como que de cierta manera también va por ahí el camino. Yo lo veo de esa manera. Última pregunta, Christopher. Quería referenciar que hay una formación que necesitan los obispos para asumir la enorme responsabilidad de ser papa. ¿La tiene el propio Papa León XIV? ¿Se preparó, crees vos, para ser papa o es una sorpresa? ¿En algún momento alguien le dijo, lo escuchaste decir, a mí me gustaría ser papa? No, nadie se lo pensaba, pero él sí estuvo preparado de cierta manera, porque vivir en Sudamérica, vivir en Chiclayo o vivir en Perú es una prueba cada día, porque cuando había algún desastre natural por las lluvias, nosotros Chiclayo es lamentablemente es una de las zonas más vulnerables cuando llueve. Entonces, cuando llovía y las ciudades que estaban alejadas de Chiclayo, en ese tiempo el padre
agarraba sus botas y se iba a ayudar a la gente. Entonces, él siempre daba la mano a toda la gente, él vivió el día a día de todo. Cuando fue el COVID también él estuvo ahí, dio las misas, caminó por las calles con su mascarilla, dando la misa. La gente estaba en estado de emergencia, pero él lo hacía. Entonces, él lo ha vivido, él sabe la realidad. Entonces, de cierta manera, Dios lo ha preparado, pero también tiene que ver mucho el Espíritu Santo también ahí. Uh-huh. Te agradezco mucho este momento que nos has regalado y para finalizar, ¿qué relación tenía con los medios de comunicación? Porque ahora dejó sentada postura de la importancia de tener una ciudadanía informada y el rol de la prensa libre. ¿Cómo se relacionaba en Chiclayo o en Perú con los medios de comunicación? Lamentablemente algunos medios de comunicación sacaron unas noticias de que el Papa estaba involucrado en algunos temas, pero la realidad era distinta, porque el Papa Francisco fue el que absorbió el sodalicio, el que lo sacó el sodalicio. Entonces las personas que pertenecen al sodalicio de Perú... Perdona que te interrumpa, Christopher, ¿cuáles son las acusaciones que se le hacían y a qué aludís con el feudalicio es? No sé, no estoy muy informado que digamos para decir, pero lo único que sé es de que el sodalicio es una organización que pertenece a muchas personas que están pegadas también a lo que era al catolicismo, pero llevan sus propias reglas. Entonces el Papa vio que había muchas injusticias, había muchas cosas. El Papa Francisco vio que había muchas cosas que no le pertenecía a la Iglesia, que veía de que la Iglesia no era esa. Entonces él mandó en ese momento lo mandó al padre Robert para que se haga cargo. Entonces él fue uno de los principales de que se cierre el sodalicio. Entonces en ese lado está también involucrado también el alcalde de Lima, que también es del sodalicio. Entonces ellos han hecho acusaciones contra el Papa, pero lo bueno de que las pruebas reales son otras. Entonces el Papa recién hace rato vi una noticia donde él estaba entrevistado, le hicieron una entrevista del Canal 4 de América Televisión de Perú, y entonces el Papa le dijo que hagan una prensa, que hagan real las noticias, de que no se dejen llevar por las mentiras, y sobre todo de que todos los peruanos estemos unidos para que el pueblo esté sobre todo bien, ¿no? Que nos mantengamos informados para hacer el bien sobre todo. Entonces, acá hay poderes, en Perú hay bastantes poderes. Entonces la gente, lo bueno que la gente es bien devota y sabe lo que es realmente la verdad de las cosas, la verdad de lo que está pasando en la política. Entonces el Papa también ha influido bastante mucho en lo que es Chiclayo y también a nivel nacional. Ha enfrentado los poderes y lo seguiría enfrentando en un Perú que tiene a un sector económico y de élite peruana muy fortalecido. Christopher, muchísimas gracias. ¿Estás de paso viviendo en Japón? Estoy viviendo en Japón. Estuve en Perú el año pasado, después de 6 años volví a Perú el año pasado en septiembre y recién regresé en febrero. A Japón. Estoy por acá de nuevo. ¿Y podés seguir siendo católico practicante en Japón? Sí, siempre, el católico practicante siempre, toda la vida. Y catequista, aunque ya no estoy acá de catequista, pero siempre uno es, como decía un sacerdote, uno siempre es catequista en todos lados, aunque ya no lo ejerce, pero siempre lo va a hacer porque va a haber una u otra persona que va a necesitar esa palabra que uno necesita, y Dios se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué impacto tienen los japoneses la figura del Papa? ¿O está muy ajeno a la preeminencia que tiene en Occidente? Los japoneses están muy ajenos a lo que está pasando, pero lo que la gente latina que vive acá sabe ya que sí. El Papa es peruano, o sea, y están muy... Bueno, yo lo he visto, ¿no?, con mis amigos, o les he visto también en las redes sociales también de acá de Japón, latinas, que están muy contentos, ¿no?, de que el Papa sea peruano. O sea, se sienten orgullosos por los peruanos, ¿no? Entonces, de cierta manera, acá hay iglesias también católicas y la gente va también a misa los domingos. Las misas son en inglés y también son en japonés. Uh-huh. Mira vos, pero además porque en Perú hay una gran colectividad japonesa. ¿Vos sos descendiente de japoneses? Sí.
Sí, yo soy descendiente japonés, mi abuelo es japonés. Ujú. Sí, sí, es muy fuerte la relación Perú-Japón, ¿no? Sí, es demasiado fuerte. Recién han cumplido 151 años de ese contacto que tienen entre Japón y Perú, Bueno. de inmigración. Bueno, Christopher, ¿te gustaría ir al Vaticano a encontrarte con el nuevo Papa? Sería genial, de verdad, sería bien bueno. Porque pero hay experiencias que, por ejemplo, yo me iba a ir a Italia en 2020, pero yo me había comprado mi pasaje en el 2019, todavía no estaba la pandemia, pero yo lo había comprado para mayo, y justo viene lo de la pandemia y me suspenden el vuelo, pues, y todo eso, ya no pude ni viajar ni nada por el estilo, pero por algo pasan las cosas. Por algo pasan, a lo mejor está pendiente para que vayas ahora. Christopher, muchas gracias, Sí. muy amable. Igualmente, cuídense. Te mandamos un saludo grande desde una ciudad que tiene a muchos peruanos viviendo, como hay en otros lugares del mundo, y que tenemos un gran afecto y cariño por los peruanos, por lo que han hecho a lo largo de la historia con la hermandad latinoamericana en general y en particular con los argentinos. Así que agradecidos, Christopher. Igualmente, también nosotros también tenemos muchos lazos con la gente argentina también por todo lo que ha pasado, y también nos llevamos muy bien también. Muy amable, un abrazo. Igualmente, cuídense, buen día, hasta luego. Muchas gracias. Christopher Hueda Valderrama, fotógrafo peruano, fue catequista de la diócesis de Chiclayo durante 7 años, es periodista, reportero gráfico desde los 15 hasta los 22 años. Hoy vive en Japón porque su abuelo es japonés. El Papa León XIV hizo referencia a lo que nos tiene a los comunicadores en general atribulados por que hemos perdido el norte respecto de el rol nuestro, de los medios de comunicación, del periodismo libre, hoy corrompido por la política malintencionada y también la política que utiliza estrategias que le son propias a los medios de comunicación para esconder sus propias miserias, inventando noticias, fake news, mandando las brigadas a través de las redes sociales para desacreditar, inútiles que todo el tiempo están descalificando el periodismo y nos ponen a todos en el mismo colectivo, somos todos corruptos, todos ensobrados, todo pautocracia, ¿no? Total, es fácil sentarse en casita, no enfrentar ninguna interpelación pública y desde ahí lanzar acusaciones a diestra y siniestra. Bueno, el Papa León XIV se reunió con los medios de comunicación, con los dueños y con los periodistas acreditados, y dijo esto sobre el rol nuestro. Por eso permítanme reiterar hoy la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por buscar e informar sobre la verdad. Y con estas palabras también pedir la liberación de estos periodistas encarcelados. La Iglesia reconoce en estos testimonios, pienso en los que relatan la guerra, incluso a costa de su vida, el valor de quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a estar informados, porque solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres. El sufrimiento de estos periodistas
El sufrimiento de estos periodistas encarcelados interpela la conciencia de las naciones y de la comunidad internacional, llamándonos a todos a salvaguardar el bien precioso de la libertad de expresión y de prensa. Gracias, queridos amigos, por su servicio a la verdad. El teléfono, ¿no? Para unos cuantos, para los libertarios, para Milei, que denunció a 3 periodistas en las últimas jornadas, para los libertarios que están pidiendo que se encarcele periodistas, para los libertarios que están pidiendo que se haga lo imposible para que los medios de comunicación dejen de funcionar. El Papa León XIV ha sentado postura respecto de un debate que nosotros hace 15 años venimos manteniendo entre nuestros oyentes, el compromiso por una prensa libre, sin condicionamientos, sin someterla al sojuzgamiento de la voluntad de ocasionales y mediocres funcionarios que creen que pueden manejar a su antojo el decurso de la realidad, callando las voces. Un absurdo, ¿no? Porque después les estalla en la cara la realidad y tienen que meter violín en bolsa. Pero hay más de uno de este lado del mostrador, del lado del mostrador de los periodistas que queremos seguir defendiendo la profesión, que son bien funcionales a esa lógica que hoy nos está enlodando a todos los periodistas en cualquier punto del planeta.